dónde comienza y dónde termina una palabra. Entonces el concepto es simple, hay caracteres que sirven para separar palabras y caracteres que forman parte de una palabra, ¿no? Entonces a veces hay mucha confusión con respecto a esto. Ya palabras como esto aquí, por ejemplo, ¿cuántas palabras hay? En este caso había 1, 2, 3, 4, ¿me entiendes? Entonces, a veces las palabras también entran números o símbolos, pero hay otros caracteres específicos, los signos de puntuación, la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto, el espacio, digamos, que son caracteres que sirven para separar palabras, son los naturales, porque obvio en el idioma así funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay caracteres que forman parte de palabras y caracteres que separan palabras en otras palabras, de otra manera de decirlo, ¿no? Entonces la idea es poder determinar esos puntos donde comienza o donde termina la palabra. Hay dos maneras de ver este tema, ¿no? Uno es, por ejemplo, aquí yo puedo identificar que termina una palabra. ¿Por qué? Porque ahí al final de la palabra hay un carácter que forma parte de la palabra y el siguiente es un separador de palabras. Entonces, en todos los lugares, este es un carácter que forma parte de una palabra y el siguiente es un separador de palabras. O al revés, también puedo ver el inicio de una palabra, puedo ver que aquí hay un separador de palabras y el siguiente un carácter que forma una palabra. Entonces, no importa si encuentro el final o el inicio de una palabra, la cuestión es darme cuenta dónde inicia o termina una palabra. Si voy aquí, por ejemplo, aquí me doy cuenta que termina una palabra, aquí otra, digamos, ¿no? El problema a veces es cuando busco el final, es la última. Que, por ejemplo, ahí, como aquí termina, no cumple con las mismas condiciones que tienen. Lo mismo al comienzo a veces. Si busco el inicio, aquí está bien, hay un inicio, este no me puedo dar cuenta, este sí, pero tiene algo interesante al final. Obvio, si es el último también, digamos que no cumpla, como estamos al final también, digamos, podría darme cuenta por el final de que ahí termina una palabra, ¿no? Siempre y cuando el carácter que haya encontrado no sea un separador de palabras, ya sea al inicio o al final, dependiendo cuál es la lógica que quiera seguir. No sé si me están escuchando, siguiendo, entonces la idea del algoritmo para poder saber no solamente cuántas palabras tiene la cadena, sino separar la cadena en palabras, es poder identificar dónde termina una palabra o dónde comienza una palabra. Normalmente es más fácil utilizar dónde termina a dónde comienza, pero igual ambos sirven, ambos criterios servirían. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me están entendiendo? ¿Se está escuchando? ¿Se entiende, ingeniero? Entonces, en una lógica básica, lo que yo hago es, ¿qué cosa? Es recorrer la cadena y tratar de identificar estos lugares. ¿Qué significa recorrer la cadena? Significa que voy a comenzar en 1 y obvio voy a ir recorriendo ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a recorrer? N. ¿Hasta dónde? Hasta la longitud de la cadena. Pues, ¿eh? Si utilizo un y, voy a decir mientras i sea menor o igual que ¿qué? Longitud. Longitud de la propiedad. Len es una función que solo sirve para string, no para la clase cadena, ¿se entiende? Si voy a utilizar en algún algoritmo un tipo de dato string, obvio len es una función que me devuelve la longitud de string, pero no la longitud de mi clase cadena, ¿se entiende? Para eso tenemos la propiedad longitud. Entonces, si recorro desde una hasta la longitud, en otras palabras, estoy recorriendo toda la cadena, ¿no ves? ¿Vamos o no vamos? Entonces, ¿qué voy a ir haciendo mientras recorro la cadena? Tratar de identificar dónde termina una palabra, ¿se entiende? ¿Eh? ¿Y cómo sé que termina una palabra? ¿Cómo sabría si termina una palabra? Cuando tiene un separador de palabras. Si en la posición donde estoy, si el carácter, en este caso, el carácter de la posición I, ¿me entiendes? ¿Cómo debería ser ¿Cómo debería ser? Ese carácter para encontrar el final de la palabra, aquí estoy ahorita. Ese tiene que ser un carácter que forma parte de una palabra y el siguiente tendría que ser un carácter que no forma parte o es un separador. O al revés, si estoy en este carácter, este debía ser un separador y el anterior, ¿me entiendes? Ser un carácter que forma parte de una palabra. ¿Se entiende la idea o no? ¿Se entiende? Ingeniero, disculpe, o sea, el espacio igual es un carácter, ¿cierto? Es un carácter, sí. Entonces, en otras palabras, me pregunto, yo me puedo preguntar de las dos maneras, si este carácter, si quiere, es un carácter que forma parte de una palabra, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los caracteres que debían formar parte de la palabra, o que pueden formar parte de la palabra?
¿El abecedario? Son números, letras, símbolos, digamos, excepto los separadores, ¿no es? Si quieres. Entonces, en otras palabras, es más fácil preguntarse si ese, le voy a poner acá, así se escribe. Si este no es un separador, y aquí tengo que poner todos los caracteres que separan palabras, el espacio en blanco, coma, la coma, digamos, ¿no? ¿Sí? No sé, el punto y coma. ¿Se ve o no se ve? Sí. Se ve, ingeniero. ¿Ya? Ahí tendría que poner todos los caracteres que pueden separar palabras. Okay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Si este no es uno de ellos, el que estamos en la posición I, si estoy, digamos, ahorita aquí donde está la L, este no es uno de esos, sí. ¿Y qué otra condición debía cumplir? ¿Qué otra condición? Y el siguiente, el de adelante, es un separador. Bueno, otra vez ahí pongo todos los caracteres que quiero. Entonces, en otras palabras, me estoy preguntando si, lo voy a poner ahí para que se vea, si el carácter donde estoy no es un separador y el siguiente es un separador, ¿qué se da ahí en esa situación? Señores. ¿Es una palabra? No, es el final de una palabra. ¿No? Si el carácter donde estoy no es un separador y el siguiente es un separador de palabra, ¿en qué condición estoy? En el final de una palabra. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Pero también me podría preguntar al revés. Si el carácter donde estoy es un separador y el anterior es un carácter que no es un separador, ¿me entiendes? Entonces, también estaría en el final de la palabra. Pero también me puedo preguntar si el carácter donde estoy es un carácter que forma parte de la palabra y el anterior es un separador, entonces, ¿qué condición se da ahí? El final de una palabra. El inicio de una palabra, sí. Ahorita estoy en un carácter que es un separador y el siguiente es uno que forma parte de una palabra, entonces, ¿en qué situación estoy? Ya pues. En el inicio de una palabra, ¿se entiende? Si este es un separador y el siguiente es uno que forma parte de una palabra, entonces estoy en el inicio de una palabra. Entonces, es lo mismo en realidad, ¿me entiendes? Yo puedo determinar si estoy en el final o en el inicio. La lógica es la misma, solo cambia un poco la pregunta, ¿me entiendes? ¿Sí? Ahorita, como está expresado ahí la pregunta, ¿qué estoy tratando de determinar? El final de una palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces, si vengo y reviso la cadena, por ejemplo, cuando estoy en la E, ¿se va a cumplir esta condición? No. No. Si estoy en la L, ¿se va a cumplir? Sí. Cuando esté en el espacio, ¿se va a cumplir? No. Cuando esté en la E, ¿se va a cumplir? No. Cuando esté en la J, no. Cuando esté en la O, ¿se va a cumplir? Sí. ¿Me entiendes? Cuando esté en el espacio, no. En la D, no. En la E, sí. Cuando esté en la C, cuando esté en la A, ¿se va a cumplir? No. No. ¿Me entiendes? No se va a cumplir. Entonces, en realidad, fíjense, ¿cuántas veces se cumplió? 1, 2, 3 veces se cumplió. Pero la cadena tiene 4, porque la última no se cumple la condición esa. ¿Por qué? Porque está al final. A menos que yo le aumente un separador al final, digamos, ¿no? Recién se cumpliría. Pero bueno, si quiere, si yo hago con este algoritmo, siempre me va a volver una palabra menos, siempre y cuando haya una palabra. Entonces puedo arreglar esta idea para que sí se funcione bien cuando solo tenga una palabra, digamos, ¿no? O sea, la última palabra. ¿Qué condición debería cumplir? Si yo lo dejo así, en realidad, fíjense cómo está. No tiene sentido que llegue hasta la última, porque en la última no hay el I+1, no hay por qué preguntarse por I+1. Entonces debería llegar hasta menor que la longitud, hasta la N. Y obvio aquí no se cumple. A menos que esa sea la última y cabalín el usuario lo hubiera dejado ahí se va a cumplir. ¿Ves? ¿Sí? Pero si lo dejo así, no se va a cumplir. Entonces mi contador, digamos acá, porque yo lo que voy a hacer es que si esto se cumple, voy a ir llevando un contador. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? Señores, ¿Se entiende, ingeniero? digamos que sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto termine, mi contador va a salir con una palabra menos.
Siempre y cuando la hubiera, por supuesto. ¿Me entiendes? Porque esta última no la contó porque no se cumplió la condición. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ¿cómo hago para ajustar ese resultado? ¿Cómo hago? Preguntar la última letra, o sea, caracteres, longitud. Ya, está está bien. Me pregunto por la última. Si la última es un carácter que forma parte de una palabra, ¿qué tendría que hacer? Preguntar si está en separador. No, por eso. Si el último es un carácter que forma parte de una palabra, ¿qué tendría que hacer? Preguntar si es igual a la longitud. No, por eso. Me estoy preguntando por el último carácter. Ya, ¿no? Estoy preguntando por mi cadena en la longitud. Si el último carácter es un carácter que forma parte de una palabra, ¿qué tendría que hacer? Sumarlo con Darle todo. 1 al contador. Eso, aumentarle uno más a C. Pero si el último carácter es un separador de palabras, ¿qué tendría que hacer? No aumentar. No aumentar, no hacer nada, porque ya la contó esta palabra, porque ya se cumplió la condición aquí, ¿no ve? ¿Se ve? Sí. Entonces, para resolver este asunto, es simplemente aquí, si quiere, poner una pregunta. Sí. Si el último carácter, en este caso, su longitud, si quieren. ¿Sí? Acá falta una cosa más, ¿no? Si lo quiero hacer. ¿No ves? Si el último carácter no es un separador, entonces, ¿qué tendría que hacer? Con aumentar uno más a C porque no la conté. Pero si es un separador, ya la conté y ya estaría bien. ¿Se entiende la idea básica del algoritmo? Y esto me contaría cuántas palabras tiene la cadena. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, esa es la idea más simple que se tiene para eso. Entonces, obvio, la condición para determinar si estoy en el final o en el inicio de una palabra, tengo que analizar dos caracteres. ¿Entiendes? El anterior y el siguiente, o el siguiente y el anterior, como quieran ver, lo da lo mismo. ¿Sí? Entonces, para saber si estoy al final o al inicio de una palabra. Pero eso es lo importante, el poder determinar dónde comienza o dónde termina. Si puedo determinar eso, entonces ya puedo separar una por una las palabras. De alguna manera sé, ¿me entiendes? ¿No es? Dónde comienza o termina. Esa es la lógica. Para contar es suficiente con eso. Pero cuando ya quiero sacar las palabras una por una, ya no es suficiente con eso. Hay que hacer algo más, ¿no? Que era el otro ejercicio. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, yo hice de otra manera, utilizando un string que se llama separadores y utilizando la función post, seguir comparando y con un booleano. Sí, Y no, al menos esos son buleras, digamos, ¿no me entiendes? ¿No? sí, pero al menos No utilices string, ¿no? Es directo en la cadena, ¿no? Obvio vas a tener un conjunto, es esto, el conjunto de los separadores, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Con el código ASCII. ¿Se puede? Sí, Con el código ASCII. ¿Código ASCII? Sí, ese lo... Lo que pasa es que los caracteres que son separadores no están juntos, así que tendrías que preguntarte por un montón de códigos, ¿no? ingeniero, el otro ejercicio, el de sacar una palabra, yo de devolver la palabra más larga, lo hice sacando una palabra y comparando con la palabra que va a devolver la función. Y si era mayor la palabra que saqué, entonces le devolvía esa, iba buscando otra palabra en la cadena y así sucesivamente. No, se supone que el otro método es que le pasas la posición. Dice yo, si le pasas 1, tiene que devolverte la primera palabra. Si le pasas 2, un número, le devuelve la segunda. Y así, si 3, ¿me entiendes? ¿No? Ay, creo que entendí mal entonces, porque yo hice una función que devuelva la palabra más larga. No. Ya, a ver, lo que quiero que entiendan la idea es cómo poder tratar la cadena a nivel de palabras. Esta es la idea más básica. A ver, de cómo hacer ese trabajo. ¿Ya? ¿Nos entendemos? Ahora, ¿qué es lo que hace post? Post en realidad es una función para string, que lo que va ahí es, le das una secuencia de caracteres, digamos, y te ubica, lo busca ese y te devuelve la posición donde se encuentra esa secuencia de caracteres dentro del string. ¿Eh? ¿Nos entendemos? ¿Ya? ¿Se comprende, no? Si lo mal utilizas post, podrías devolver un resultado equivocado. Además que es muy lento, porque cada vez
Esto una sola vez recorre la cadena. Entonces, cada vez que llamas a post, vuelve a recorrer desde el comienzo hasta este. Entonces, estás recorriéndola un montón de veces cuando debías hacerla un solo recorrido, ¿se entiende? Además que estás convirtiendo, pasando a string, y es una soncera hacer eso. ¿Se entiende, no? Si tú llamas varias veces a post, post comienza en 1 hasta donde encuentra eso. Y se entiende. Si lo vuelves a llamar, otra vez comienza en el comienzo y otra vez hasta acá. No sé, hasta donde tienes que buscar. Entonces, normalmente hacen cosas raras. Para que no vuelva a encontrar lo mismo, lo eliminan y lo vuelven y hacen otro post ahí para que lo busque el siguiente y así. Diga. Hacen cada cosa, ¿he visto? Cuando No, en realidad lo que hace es saca un carácter sub i, lo busca en la cadena post y si lo pilla, o sea, es una no es condición la de que cadena sí, post, post es una función. Muéstrame tu código. ¿Puedes compartirlo? sí puedo. A ver, vamos, dale. Ahorita. Está por aquí. Cantidad de palabras, aquí está mi código.